quedó, licenciada? Ah, correcto, gracias. Todavía no, ya creo que ya está. Muy bien. Sí. Voy a, bueno, quitarte para que le como la cara al rato mientras yo hablo acá en cámara. Muy buenos días a todos los que nos ven en esta transmisión en vivo mediante Facebook. Estamos enlazados en tiempo real desde España con el doctor Carles Feixa, destacado juvenólogo e investigador. Y vamos a inaugurar, tenemos el honor de que él nos acompañe, que en la nueva sección de la revista Caleidoscopio, él sea quien inaugure esta sección de personalidades, en la cual vamos a hacer algunas preguntas acerca de su trayectoria como investigador y que nos platique un poco más de sus últimas obras. Y él se encargará de inaugurar esta sección de la revista Personalidades, la cual saldrá en este número 7, correspondiente a la edición conmemorativa del año de la revista. Saldrá a finales de octubre y le damos la más cordial bienvenida al doctor Carles Feixa. Le agradecemos su tiempo, que se haya tomado un tiempo para acompañarnos en este breve espacio, y procederemos a hacerle las preguntas para que nos vaya él contestando acerca de lo que le vamos preguntando. Así que le agradecemos y le damos la bienvenida al doctor por este tiempo que nos ha concedido. Buenas tardes a todos y a todas, y a vuestra disposición. Gracias a vosotros por interesaros por lo que yo modestamente he hecho y estoy haciendo. Ok, doctor, sin más preámbulos, bueno, mi nombre es Alfonso Cruz, como ya le mencionaba. Soy egresado de Sociología por la Universidad de Guadalajara y estoy a punto de titularme con una tesis que tiene que ver con temas sobre juventud. Básicamente tengo 3 preguntas que plantearle. La primera de ellas es ¿cómo usted vincula las líneas de fuga de los jóvenes, de las y los jóvenes, con la creación de mundos? Esa sería mi primera interrogante. Ya desde la época de Aristóteles y Platón observaban que la juventud, por definición, al ser una etapa de fuga en sí misma, porque era una etapa liminal en la que ya se era maduro y había la capacidad intelectual para inventar nuevos mundos, pero al mismo tiempo no se tenía la responsabilidad de los compromisos y también la presión del mundo adulto para comportarse según una normativa muy, muy rígida. Y esa naturaleza, podríamos decir, liminal, fronteriza de la etapa juvenil, permitía que su debilidad, su indefinición social y su falta de compromiso con las instituciones pudiera ser al mismo tiempo su potencial, precisamente su valor en cuanto a inventar nuevos mundos, primero en la imaginación, en lo intelectual, y después a veces en la imaginación práctica, nuevos mundos políticos, económicos, y en la actualidad también serían nuevos mundos tecnológicos que otros agentes sociales, por ser demasiado inmaduros en el caso de los niños o por ser demasiado establecidos en el caso de los adultos, no tenían esta posibilidad. Por tanto, digamos, esto no ha cambiado en los últimos 20 siglos. Siempre la juventud ha sido un factor de innovación social, de imaginación en todos los sentidos. Quizá la gran diferencia de las últimas generaciones es que tienen el instrumento, la tecnología, que facilita que esto sea más difundido, y al mismo tiempo que la duración de este periodo, que en el pasado era muy corta o transitoria, hoy en día es más larga, mucho más duradera, y por tanto permite una mayor expansión de estas líneas de fuga, ¿no? Son líneas de fuga, la mayoría de las cuales casi no van más allá, no se quedan en eso, en fugas, pero algunas tienen repercusión social, puesto que son retomadas por la sociedad y ayudan a mover, a transformar todo el sistema, no solo la vida de los jóvenes, sino también la sociedad en general.
Ok, muchas gracias, profesor, por esa respuesta tan completa y contundente. ¿Tú le vas a plantear la segunda o yo le planteo la segunda? Sí, si quieres una. Ok, salteando. perfecto. Siguiendo con las preguntas, doctor, tengo la siguiente acerca de que en los años 90, específicamente en 1991, usted estuvo trabajando investigaciones aquí en México. Y nuestra pregunta concreta es que nos platique a grandes rasgos acerca de la investigación que hizo en México, si algún trabajador social o trabajadora social, o algún sociólogo, ¿quién fue el equipo que trabajó la investigación que estuvo aquí elaborando en México y acerca de qué trataba, cuáles fueron sus resultados, que nos platicara esta experiencia aquí en nuestro país? Bien, en el año 91 yo tenía 29 años, estaba todavía al final de mi juventud, acababa de presentar mi tesis doctoral en España, en Lleida, que fue una historia oral de la juventud en las últimas 5 generaciones, y tenía que hacer una estancia postdoctoral en algún lugar del mundo, y escogí México por una serie de circunstancias, porque como antropólogo me atraía mucho la antropología mexicana, no quería ir a un país central, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, y había estado en algunos de ellos, quería un poco descubrir otros mundos, y también tenía interés en investigar algún tema relacionado con la juventud, aunque no imaginaba con qué me podía encontrar. Había también una cuestión práctica, y es que tenía algunos contactos en México, un par de familiares de mi mujer que se habían exiliado después de la guerra civil y que vivían en México, y había además una trabajadora social de mi ciudad, de Lleida, que vivía precisamente y vive todavía en Guadalajara. Se acababa de casar con un mexicano. Habíamos compartido movimientos juveniles en nuestra época de jóvenes, y debo decir que gracias a ella pude no venir a México, puesto que ella vivía en Guadalajara. No, perdón, en ese momento ella vivía en el Distrito Federal, pero su marido era de Guadalajara y me facilitó una charla y algunos contactos con la Universidad de Guadalajara, más concretamente creo que fue con el Departamento de Geografía, donde hice alguna charla sobre los espacios de ocio de los jóvenes. Además, esta trabajadora social había colaborado con un cura, que en ese momento era famoso, el padre Chinchachoma, quiero recordar que se llamaba, que trabajaba con jóvenes y con pandillas juveniles en algunos barrios populares de la Ciudad de México. Por tanto, digamos, sí, de algún modo sí hubo una influencia de la colaboración, porque yo creo que la investigación sobre juventud siempre ha tenido una dimensión aplicada de compromiso social, de colaboración. Siempre ha sido de algún modo investigación participativa, investigación-acción, y el rol de los y las trabajadores sociales. Mi hermana también es trabajadora social. En ese momento ella trabajaba como técnica de juventud en el ayuntamiento de la ciudad, y siempre ha habido y sigue habiendo un interés en involucrarlos. En cuanto a los temas de investigación, pues sería muy largo de explicar y nos requeriría más de una hora de una sesión como hoy tenemos, pero resumiendo mucho, digamos, llegué a México sin ninguna idea precisa sobre qué hacer. Quería investigar la juventud mexicana de ese momento, y si fuera posible también las pandillas, o lo que en España en ese momento se llamaban las tribus urbanas, aunque yo no tenía ni idea de si podía encontrarme algo parecido a lo que había investigado en España con los punks, los rockers, las llamadas culturas o tribus urbanas. Y cuál fue mi sorpresa cuando poco a poco fui dándome cuenta de que todo lo que yo había investigado en España también existía en México, de otra manera y por otros rumbos, pero también existía, y a través del mercado del Chopo en el Distrito Federal de México, la Ciudad de México, y a través de algunos contactos con investigadores mexicanos como Maritza Orteaga, por ejemplo, y después con Rosana Reguillo, que empezaban a investigar esos temas en México, pues pude entrar en contacto con jóvenes de Ciudad Nezahualcóyotl, que es donde llevé a cabo mi trabajo de campo durante
estuve 6 meses, estuve un año, casi un año en México, pero el trabajo de campo propiamente dicho fueron 6 meses muy intensos en el Distrito Federal, aunque también no solo intenté centrarme en los jóvenes de las pandillas o de sectores populares, sino que también entrevisté o hablé con jóvenes de otros sectores de clase media, los llamados chavos fresa, sectores indígenas, jóvenes migrantes del mundo zapoteco y sectores estudiantiles, ¿no? Y de ese mare magnum, de ese caleidoscopio, surgió el libro El reloj de arena, Culturas juveniles en México, que se publicó unos años después, y en el cual, pues, además de algunos aportes teóricos, se centraban en los relatos biográficos de algunos de estos jóvenes, en este caleidoscopio, en estas miradas plurales a la juventud mexicana. Y me enorgullece pensar que con muchos de ellos, con los que entrevisté hace ya pues, casi 30 años, sigo en contacto. Ya no son jóvenes, ya son adolescentes de avanzada edad, como algunos de ellos y ellas dicen, pero sigo de algún modo en contacto, viendo cómo ha evolucionado la cultura juvenil y la sociedad mexicana desde ese año. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, mi siguiente pregunta tiene que ver con esa cuestión de su obra, del reloj de arena. En ella, y también en la obra que tiene de jóvenes, bandas y tribus, maneja el concepto de culturas juveniles. Entonces mi pregunta es si a lo largo desde que publicó esas obras hasta la fecha, cómo se ha resignificado el concepto, si se ha mantenido igual, ha tenido nuevas aportaciones teóricas o metodológicas. Quisiera que nos hablara un poco sobre eso. Muy bien. Ese concepto no es estrictamente original mío. Lo que yo intenté hacer es una síntesis teórica donde unía la tradición teórica que venía de la Gran Bretaña, de los estudios culturales británicos, que yo había leído pocos años antes y que en ese momento todavía no había llegado a México ni a América Latina en general, que intentaban reflexionar sobre la relación entre juventud, clase, generación, género. Y por otra parte, todos los estudios culturales latinoamericanos, con una base antropológica bastante fuerte, muy comprometida con el desarrollo de los estudios en el propio territorio nacional, buscando la emergencia de las culturas subalternas. Y en tercer lugar, una influencia que yo había tenido en Italia, donde había hecho una estancia unos años antes, sobre la tradición de estudios de Antonio Gramsci, de las llamadas culturas subalternas, de las culturas populares y subalternas que surgen en las periferias urbanas y sociales, pero que aportan nuevos significados al devenir de la vida en la gran ciudad. Eso lo concreté en la noción de culturas juveniles, que suponía un paso más allá frente al concepto de banda, de gang, que era un poco limitado y que solo tenía una connotación en cierto modo estigmatizadora o peyorativa, y también el concepto de subcultura, que se suponía que era solo una parte de una cultura más amplia, pero que no tenía autonomía y que solo afectaba a unas minorías juveniles. La noción de culturas juveniles pretendía ser algo más complejo y más amplio, que podía llegar a afectar a la inmensa mayoría de los jóvenes y que servía para articular las relaciones de la edad con la generación, el género, la clase, el territorio y la etnicidad, la identidad étnica. Y ese cruce de variables que yo construía, como digo, partiendo de mis lecturas y también en diálogo con mis propias investigaciones sobre el terreno, primero en Cataluña y después en México. A mí me fueron útiles para ordenar un poco las ideas de mi propio trabajo de campo, pero después, pues con orgullo, puedo decir que otros muchos investigadores las utilizaron, las aplicaron, les fueron útiles en su propia reflexión, y de hecho hoy, si uno ve en Google académico, hay más de 1000 citas de ese concepto, de esa noción, que cada uno aplicó a su propia investigación. Debo decir, sin embargo, respondiendo a la pregunta, que la noción hoy creo
época sigue siendo válida, aunque por supuesto 25 años después el contexto y la función de estas culturas juveniles ha cambiado de manera muy potente, ¿no? Al menos hay podríamos decir, tres grandes tendencias de cambio. La primera es que ya no son unas culturas transitorias, en el sentido de que duran o afectan a una parte, una franja etaria y biográfica de algún modo corta o limitada. En los 90s, en los 80s y en los 90s, uno pertenecía a las culturas juveniles desde su adolescencia hasta que se hacía adulto, cosa que pasaba a mediados los 20 años. Hoy en día, en cambio, las culturas juveniles tienen un ámbito cronológico y biográfico mucho más extenso. En segundo lugar, hoy en las culturas juveniles en el pasado afectaban a unas minorías de jóvenes, no afectaban a la mayoría de la población juvenil que se seguía por otros derroteros. En cambio, en la actualidad, pues en parte debido al mercado de consumo, a la influencia de las nuevas tecnologías y también al impacto de las culturas juveniles en la sociedad más amplia, pues podríamos decir que de algún modo todos los jóvenes se ven afectados por estas culturas. No significa que todos los jóvenes pertenezcan a un grupo o tengan una identidad cultural definida o establecida, pero de algún modo todos los jóvenes participan de este ámbito de circulación cultural que son las culturas juveniles. Y el tercer cambio quizás sería más trascendente, en mi opinión, y es que si en el pasado las culturas juveniles eran solo juveniles, digamos, no todos los jóvenes se veían influidos por ellas, pero solo había jóvenes en su interior, que en realidad eran, podríamos decir, un microcosmos, un micromundo, donde los jóvenes se separaban o se aislaban de los adultos, del resto de personas. Hoy, en cambio, las culturas juveniles van más allá de la juventud y afectan a otros grupos de edad. Hay culturas juveniles, las culturas juveniles, por ejemplo, influyen en el mundo de los preadolescentes, de los niños, que se ven influidos en su gusto musical, estético o en la tecnología por estas culturas juveniles, y sobre todo las culturas juveniles penetran y influyen en el mundo adulto, puesto que las pautas de consumo, de moda, de consumo musical, por ejemplo, o incluso de actitudes políticas de los treintañeros y de los cuarentañeros están profundamente marcados por este territorio, por este concepto. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con las preguntas, tengo otra muy importante que se refiere a que nos dé la introducción de algunos de sus conceptos claves en sus libros, que nos platique a qué se refiere la generación X, la generación hashtag y la generación arroba. ¿A qué se refieren estas tres clasificaciones que usted las denominó para la categoría de los jóvenes? Debo decir de entrada que yo empecé a trabajar con las generaciones en mi tesis doctoral en Cataluña, donde a partir de historias de vida rescaté 5 generaciones distintas, desde la guerra civil hasta los años 80, pasando por la posguerra y la generación del 68. Por tanto, es un concepto teórico que no me inventé en abstracto, sino que es fruto del análisis empírico de relatos biográficos, ¿no? Digamos, y lo que tienen en común las generaciones es una forma de relatar en común. Las generaciones generan biografías, que son las formas de recuerdo de cómo la propia juventud evolucionó. Las que tú me has preguntado son las últimas que yo he intentado conceptualizar, en este caso también a partir de investigaciones empíricas sobre jóvenes migrantes, sobre jóvenes indignados, sobre una serie de movimientos juveniles. La primera, y de hecho deben situarse en su contexto. Y de entrada quiero destacar que cuando hablo de generaciones no estoy hablando de una forma cerrada y absolutamente definida, que hace que cualquier joven que haya nacido en una determinada fecha pertenezca y tenga los rasgos de esa generación.
ni siquiera que la generación exista empíricamente. Lo que sirve el proceso de generación es para entender la evolución social de las juventudes. En este sentido, las tres que has citado responden a tres contextos históricos e investigativos distintos, y no por casualidad, por cierto, fueron formuladas en parte en diálogo con la realidad de la juventud mexicana o de mis relaciones con los investigadores sobre la juventud en México. La primera es la generación, la llamada generación X, que en realidad, como es bien sabido, es un invento literario de autores como Douglas Kaplan. Se publicó una entrevista en una revista mexicana, Topodrilo, a mediados de los 90 o a fines de los 90, a partir de una estancia que yo hice en México, y en la cual reflexionaba sobre una investigación realizada en España sobre la llamada cultura maquinera o cultura electrónica. La música electrónica era una fase de cambio de siglo en el que la expansión económica y el bienestar material de estas generaciones convivían con una cierta indefinición ideológica y un sentido del no futuro posterior a lo punk. Y por tanto era una forma de reflexionar sobre la última generación del siglo XX que estaba en transición. La segunda generación, la generación arroba, es la que marca el cambio hacia el nuevo siglo, es lo que denomino la primera generación digital, la primera generación que penetra en el mundo de la red y que se educa a través de la red. De nuevo, también es una noción que propuse el año 98, si no me equivoco, en México, en un encuentro que se hizo en Iztapan de la Sal, preparatorio de la primera encuesta a la juventud mexicana que promovía en ese momento el Instituto Mexicano de la Juventud, liderado por José Antonio Pérez Islas, que entonces era quien dirigía el centro de estudios, pero con la participación pues, de la mayoría de investigadores mexicanos. Recuerdo en concreto a Rosana Reguillo como una de las impulsoras de esta encuesta. Y como era un momento en el cual Internet estaba naciendo, estaba penetrando en la vida de la sociedad y en la vida de los jóvenes, la noción de la generación arroba me permitía empezar a reflexionar sobre qué cambios suponía en el tránsito hacia el mundo adulto, tanto en cuanto respecta al alargamiento de la juventud propiamente dicho, como a la intersección entre los géneros, lo masculino y lo femenino. La arroba es al mismo tiempo lo masculino y lo femenino, como sobre todo al impacto de las nuevas tecnologías de la información, que ya no eran solo un elemento externo u occidental, sino que empezaban a tener un papel cardinal en la vida de los jóvenes. Y esto se pone en el año 2000 y me sirve para analizar la primera generación digital, que es la que se educa, entra en la vida adulta del 2000 al 2005 aproximadamente, ¿no? Que entra a partir del juego digital, ¿no? De los juegos online. Por último, la tercera generación, la que denomino generación hashtag en uno de mis últimos libros. El contexto del estudio es un estudio sobre los movimientos indignados, sobre los movimientos de protesta online a nivel global, movimientos de protesta global, que surgen a partir del año 2011 con la llamada primavera árabe, en España el movimiento del 15M, en México fue después del movimiento Yo Soy 132, que son como una fase más intensa de inclusión en las tecnologías digitales. Ya no es solo la primera generación digital, sino que es la segunda generación digital, la generación de la hiperdigitalización, donde no solo han jugado desde niños, sino que han nacido prácticamente inmersos en ese territorio. Seguramente quizá es vuestra propia generación, la de los que nacen a partir del año 2000 o a fines de los 90, y su adolescencia y juventud coincide con la fase de expansión de Internet, con la llegada de las redes sociales, sobre todo de Facebook, de Twitter, y también con la crisis financiera internacional que en España y en Europa tiene un impacto muy fuerte en el área
expulsión del mercado de trabajo, una extensión de la etapa de formación escolar obligatoria y postobligatoria, universitaria, y hubo un alargamiento de la etapa juvenil hasta extremos de que se empieza a hablar en España de la llamada adultescencia, que es esta contracción entre la adolescencia y la adultez, esta fase que otros denominan emerging adulthood, o la adultez emergente entre los 25 y los 35 o 40 años. Hay una fase de la vida donde uno tiene las máximas potencialidades de creación intelectual, tecnológica y laboral, pero sin embargo no está plenamente integrado en la sociedad. Y las redes sociales, el hashtag, lo que marca las tendencias, son un espacio no solo para rellenar este hueco, sino también para actuar, para ser activo y para inventar nuevos mundos políticos y también nuevas formas de ganarse la vida. Gracias, doctor. Esto es muy resumido, pero obviamente habría muchos más matices a hacer, puesto que estas tres generaciones se caracterizan sobre todo por un cambio en los hábitos mentales, en su forma de ver el mundo, ¿no? Su forma de educarse a través de las tecnologías en la infancia y en la primera adolescencia condicionan o determinan su forma de acceder al mundo adulto, de penetrar o de observar y de interactuar con el mundo social. Referente a este punto de las generaciones, hablando precisamente de las tendencias en Twitter, de los hashtags, de los movimientos sociales que se hacen a través del monitor ya, mi pregunta va en referencia con ¿qué opina acerca de este nuevo concepto que ahora inició con las TICs, tecnologías de la información y comunicación? Después siguen las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y ahora viene esta nueva clasificación que se denomina las tecnologías del empoderamiento y la participación, TEP, denominadas precisamente a estos movimientos virtuales que se realizan precisamente por grupos juveniles acerca de protestas, acerca de marchas. Sin embargo, que todo lo realizan a través del monitor, que sus acciones son en base a hashtag precisamente, que no precisamente salen a las calles, sino que mediante las redes buscan este empoderamiento, como lo denomina precisamente las tecnologías. Y la pregunta va en referencia a qué opina acerca de esta nueva clasificación de las TEP y que tiene que ver también precisamente con los jóvenes. ¿Cuál es su opinión acerca de este concepto de las tecnologías del empoderamiento y participación? La verdad es que desconocía esta sigla. Podríamos titular la charla de la TIP a la TEP, ¿no? Sí. De la época de la TIP a la TEP, que por cierto había unos humoristas en España que se llamaban TIP y COI, que podrían jugarse con estos acrónimos, ¿no? Desconocía el acrónimo, pero sí conocía esta reflexión teórica que hay detrás. En efecto, hay una fase de estudios sobre el impacto de las tecnologías en la vida humana, que es una influencia unívoca, unidireccional, donde no hay feedback. En realidad las tecnologías imponen una visión de la vida y del mundo sobre una técnica que permite o que determina que los sujetos las usen de una manera muy unívoca sin poder reaccionar demasiado. La segunda fase, que es las tecnologías del conocimiento, la sociedad del conocimiento, que en parte se ve influido por la reflexión de Manuel Castells sobre la sociedad red. Ya hay una posibilidad de interacción, de mayor equilibrio, de mayor igualdad, y hay no solo un uso, sino que también hay una reapropiación de este mundo por parte de la sociedad y de los jóvenes en particular. Y esta tercera fase sería más bien la inversión de la hegemonía. En este caso ya quien lleva el control son los innovadores tecnológicos, los jóvenes en este caso, que se empoderan, que utilizan la tecnología para sus propias finalidades, no solo lúdicas o de consumo, sino de un sentido político de transformación social. En este sentido, mi visión
visión es algo matizada. Tampoco debemos caer en la romantización o en la idealización de este uso político de las tecnologías que se construyó hace 5 años a partir de los movimientos de protesta del 2011, los llamados Occupy Movements o los movimientos de indignados a escala global, donde pareciera que solo simplemente la tecnología había de permitir que cualquier protesta fuera adelante y triunfara, ¿no? Es una impresión que en algún momento se tuvo ese año, donde parecía que había una multiplicación viral de las protestas a escala global y cualquier persona podía generar prácticamente una revolución. Bien, eso tampoco así se ha demostrado con el tiempo que ha sido así, más bien ha habido muchas contrarrevoluciones en este sentido y un uso muy conservador de las tecnologías. En el otro extremo tampoco sería de la opinión de que esta protesta, esta STEP, o lo que se puede denominar también el ciberactivismo o el clicktivismo, que es ser activista simplemente haciendo un clic, un me gusta, un like en un Facebook o retweetando un mensaje, ya cumples, ya eres activo, ya demuestras que estás militando, ¿no? En realidad, ni el mundo de Internet permite que cualquier cosa de cualquier cosa surge una protesta, pero tampoco en el otro extremo de que esto es irrelevante o no tiene demasiado sentido. Lo interesante es justamente cuando hay una interacción entre los dos mundos, el mundo virtual y el mundo presencial, y cuando la participación cara a cara y la participación a través de la red se retroalimentan. Hay un estudio muy interesante que yo incluí en un libro, por cierto, que se acaba de publicar, que coordiné, que lo tengo aquí al lado, se llama Juventud, Espacio y Tiempo. Uno de los capítulos de Jeff Jarvis, que es un antropólogo norteamericano, sobre Occupy Boston, el que hizo su tesis sobre el movimiento antiglobalización o altermundialista, y muy en la red, muy centrado en la red. Su hipótesis es que esta lógica del networking de la red en el movimiento Occupy se combina con una lógica del cuerpo, en el sentido de que el empoderamiento es un empoderamiento corporal, face to face, un contacto físico casi presencial, que la plaza, el encuentro en una plaza ocupada, en una acampada en este caso, permite y genera, ¿no? Es decir, estas TEP funcionan cuando hay sujetos que se relacionan cara a cara, como estamos haciendo ahora a través de una pantalla, pero en realidad sí que hay una interacción cara a cara física, cuasi física, que hace que no solo las cosas se queden en el aire. La red a veces puede ser puede evaporarse, no solo es líquida, sino que es gaseosa. Para que lo líquido y lo gaseoso sean efectivos se necesita algo sólido, y esto sólido es lo que da la relación cara a cara entre las personas y entre los jóvenes. Disculparme si me estoy alargando demasiado en las respuestas, pero es difícil resumir hablando de estas cuestiones. Están en realidad muy concretas. Está muy, muy bien, doctor. Muchas gracias. Siguiendo con esta tendencia del mismo tema, tengo otra pregunta sobre cuáles son los puntos positivos y los puntos negativos de esta incursión de los jóvenes en la aldea global o en la aldea digital. ¿Cuáles son sus potencialidades y también cuáles son los aspectos negativos en cuanto a los jóvenes que ya incursionan en esta, incluso desde antes de nacer ya están en la aldea global, en la aldea digital, y obviamente en el transcurso de la niñez y la adolescencia, pues sus potencialidades son totalmente más avanzadas que las de los adultos? Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras en el desarrollo juvenil en que estén en esta aldea global ellos? Esto ahora lo están investigando los neurobiólogos, viendo cómo influyen desde la infancia, como tú has dicho, incluso desde antes de nacer o desde la muy tierna infancia, esta capacidad de jugar a través del juego. El juego siempre ha sido una fórmula
casa, pues, puesto que tengo un hijo de 21 años, una hija de 14 y están justamente experimentando con este mundo. No es fácil simplificar qué hay de positivo y qué hay de negativo, pero puesto que todo depende del punto de vista. De entrada, lo más positivo es que el uso de estas tecnologías les permiten un autoaprendizaje. No necesitan maestros de entrada que les guíen, sino que ellos mismos, a través de sus propios procesos y de su diálogo con sus coetáneos, con sus compañeros, tienen una capacidad de aprender un montón de cosas que si estuvieran en un aula, según la manera tradicional, escuchando a un adulto que lo sabe todo, o leyendo una enciclopedia escrita, o viendo un programa de televisión con el que no pueden interactuar, este aprendizaje sería mucho más aburrido y menos interactivo, ¿no? Esto les permite también conocer a personas de otros mundos. Hay una interculturalidad implícita en la red que hacen que, en función de los intereses, del aprendizaje por temas de interés o por proyectos, no se aprende dando por temas encajonados, que es la visión tradicional, las famosas asignaturas, las matemáticas, literatura, historia del siglo XIX, sino que a uno le interesa, es como pasa en la vida real, uno te interesa un tema y a partir de este interés por este tema vas profundizando, vas buscando. Y en la red, obviamente, la búsqueda es ilimitada. El riesgo, de nuevo, tiene mucha relación, el riesgo, lo negativo, tiene mucha relación con lo que estoy explicando. Justamente lo que les falta quizá a los jóvenes que tienen una gran capacidad de inventiva, de búsqueda y de no cerrazón mental, es que a veces les faltan mapas, orientaciones, para saber por dónde buscar, para no perderse, ¿no? Y para dar sentido al cúmulo de información que tienen. Tienen una inmensa capacidad de información que nosotros o generaciones anteriores no tenían, puesto que solo teníamos los manuales, las bibliotecas, que siempre es una información limitada y costosa. Quizá ahora el problema es el contrario, hay un exceso de información y lo que faltan son espacios de crítica donde esta información pueda filtrarse, pueda darse sentido. Y ahí está precisamente el sentido de la educación. La educación en la era digital no ha desaparecido, ni mucho menos, pero el maestro, el profesor o la profesora deben cambiar profundamente su rol, ser conscientes de que ellos saben muy poco y que lo único que pueden hacer es acompañar, ser más que guías, ser compañeros, acompañantes de estos jóvenes, a guiarles en la construcción del mapa. El mapa es necesario, el mapa para orientarse en esta red es necesario, pero es un mapa que se debe construir de manera colaborativa entre los distintos actores del proceso educativo. Muy bien. Referente a otra pregunta en relación con la juventud, quisiera también que nos platicara acerca de otro de sus conceptos clave que usted formula, que es el del reloj de arena, que nos explicara a grandes rasgos también a qué se refiere este otro gran concepto tan consultado también por otros investigadores de estas etapas en el reloj de arena, que nos platique para los que nos están escuchando en la transmisión en vivo mediante Facebook y conozcan también este otro concepto que usted ha formulado del reloj de arena. Bien, más que un concepto, se trata de una metáfora que a mí me fue útil para analizar la historia de las generaciones juveniles en la Cataluña de posguerra y después para comprender la diversidad de culturas juveniles en México en los años 90, pero que obviamente después de nuevo a otros autores también lo aplicaron a sus propias investigaciones. ¿De qué sirve esta metáfora? Es una metáfora, por otra parte, que yo adapté o apliqué de otro autor, de un antropólogo italiano, amigo mío, Massimo Canevacci, que él había trabajado sobre el reloj de arena del deporte, entendía el deporte como una institución social total, que a través del paso del tiempo vehiculaba las culturas corporales en una sociedad. Yo lo apliqué a la juventud y entendía a la juventud como una fase de transición
en la que una serie de elementos que la persona no escogía, la arena que le venía dada por sus orígenes sociales, la clase, el territorio, la generación, la etnia y el género, en el momento de hacerse adulto, cualquier individuo joven y también cualquier grupo juvenil, por puesto que el reloj de arena se puede aplicar tanto a los individuos como a los grupos juveniles, a las llamadas culturas o subculturas, filtraba este material previo y a través del corazón del reloj producía unas nuevas identidades sociales de tipo cultural que se basaban en el lenguaje, en la ética, en la estética, en la música, en las producciones culturales y en las actividades focales. Y lo interesante de la metáfora es que, como bien sabéis, el reloj de arena, al final, cuando la arena se acaba de filtrar y pasa al vaso de abajo, se le puede dar la vuelta, con lo cual cada nueva generación puede renovar este trance. Con el tiempo, esta imagen la fui adaptando a las distintas etapas de la historia de la juventud, y podríamos decir que esta imagen un poco circular respondía a la forma de ritos de paso a la vida adulta más antiguos, más tradicionales, donde a través de unos ritos de paso las personas, chicos o chicas, se incorporaban, dejaban de sus identidades sociales de origen y construían unas nuevas identidades en base al mundo adulto. Y esto podría depender de unas etapas preindustriales de evolución social que se combinaban con el reloj analógico de la era industrial, o el reloj mecánico, donde el tiempo ya es un tiempo lineal y del progreso, no es un tiempo circular y repetitivo, y el reloj digital de la época de la generación arroba, donde ya el tiempo es un tiempo virtual, fluido, donde la juventud ya no es una etapa lineal o transitoria de la vida social, sino que es una etapa que se parece más a un yo-yo, un toma y daca, un vaivén, donde uno puede entrar y salir de la juventud en función de cómo las circunstancias sociales van modificándose. En cualquier caso, la metáfora del reloj sirve para ver que uno en España, cuando yo hice mi primera comunión, me regalaron un reloj que era una manera de que tú pudieras controlar tu propio tiempo, ¿no? Y lo que les regalan a los jóvenes, a los niños en España que hacen la primera comunión o que han aprobado la secundaria, suelen regalarles un teléfono celular, que no deja de ser también una forma de controlar el paso del tiempo y controlar la propia temporalidad de la jornada, del calendario, pero en el fondo no deja de ser una metáfora sobre la ilusión de controlar la propia vida, cosa que siempre es una utopía, puesto que uno nunca puede controlar toda su vida. Y para cerrar, para cerrar la entrevista, esta última pregunta que le tenemos, doctor, como conclusiones, sería: ¿cuáles son las potencialidades de los jóvenes en la época actual? Quisiera que se centrara principalmente en la categoría de los millennials, porque Juan y yo estamos en esa categoría, entonces que es como hasta antes de los 30 años. ¿Cuáles son las potencialidades específicamente de este grupo de los millennials? ¿Cuáles son sus potencialidades en la época actual de esta categoría de jóvenes? Bueno, de entrada, como estáis demostrando con vuestra entrevista, tenéis una capacidad de iniciativa, de hacer revistas, entrevistas y de interesarse por lo que pasa en el mundo, que quizá otras generaciones no se hubieran atrevido a hacerlo de manera tan directa, ¿no? Yo no me hubiera imaginado poniéndome en contacto a vuestra edad con un profesor del otro lado del charco, ¿no? Con lo cual ya, para lo bueno y para lo malo, supone un riesgo a asumir, pero uno solo aprende arriesgándose. Los millennials no dejan de ser una imagen, por una parte, simplificadora, puesto que presuponen que todos los jóvenes de la actual generación del mundo
son iguales o parecidos, que viene de Estados Unidos, no por casualidad es de nuevo el mundo del centro cultural y tecnológico quien marca la tendencia, más que de Estados Unidos, de las grandes empresas de tecnología norteamericana, de Apple, de Facebook, de Google, de Twitter. Curiosamente, todas ellas empresas que hoy ocupan los primeros lugares en las ganancias a nivel internacional y que fueron creadas en su momento por jóvenes, por gente que hoy ya no son jóvenes, pero que en su momento cuando fundaron estas empresas, el self-made man, el empresario que se hace a sí mismo, eran jóvenes, algunos de los cuales provenían de culturas juveniles. De hecho, si hacemos un repaso de casi todos los creadores de estas empresas, Steve Jobs era un hippie contracultural de Berkeley, de San Francisco. Mark Zuckerberg pertenecía a una fraternidad estudiantil, que ha sido una de las formas clásicas de subcultura o de cultura juvenil a las que yo me refiero en mi libro El reloj de arena. En fin, casi todos los líderes o los promotores, los innovadores sociales han sido en su momento, han aprendido a innovar perteneciendo a las culturas juveniles. Después algunos de ellos aplican estos conocimientos a la creación de empresas de nuevo tipo. Más allá de este mundo del gran negocio, para mí lo que más me interesa es ver cómo los jóvenes concretos en Cataluña, en México y en Lima, en Perú, donde he estado este verano, se buscan la vida en base a proyectos mucho más micro, más pequeños, seguramente con mucho menos dinero, seguramente que nunca llegarán a ser conocidos, pero que les convencen de ser empresarios de sí mismos, gracias a esta concepción tecnológica de la vida, que va más allá de las fronteras de clase o de género o de generación. De hecho, cualquier persona, aunque esté en un ámbito marginal, tiene acceso a un teléfono celular o a la red y es perfectamente consciente de que puede inventar nuevos mundos en ese territorio. Y son prosumidores, no solo consumen, como en el pasado, lo que les ofrece el mercado, sino que pueden producir nuevas cosas a través del reciclaje. Es el gran triunfo post-mortem de la cultura punk, el do it yourself. No solo es el no futuro, sino que es el hazlo tú mismo, ¿no? Esta capacidad de hacerlo tú misma es la que a los millennials, a la actual generación de jóvenes, les permite un poco superar las condiciones, por no decirlo, de extrema dificultad en las que viven, de extrema dificultad económica, política y social, de lo que en otro libro, en el cual he colaborado y se publicó en México y Barcelona, sobre el llamado juvenicidio, la muerte física o simbólica de toda una generación juvenil a través de unas formas de control muy sofisticadas, y también la expulsión de los jóvenes del mercado laboral o su precarización, la precarización de las formas de ganarse la vida, que esto es la parte negativa, la parte complicada de la actual generación de jóvenes. Podríamos decir que los jóvenes hacen de la necesidad virtud, de este neoliberalismo que influye en sus vidas cotidianas con trabajos mucho más precarios que impiden proyectarse en un futuro a medio plazo. En cambio, sí tienen una capacidad de innovación y de autoayuda, por decirlo de algún modo, creando estas pequeñas empresas, la mayoría de ellas cooperativas, que les permiten ganarse la vida y labrarse un futuro de otra manera, dado que el sistema social, político y económico no se lo permite. Esta sería mi visión a medio camino entre el optimismo y el pesimismo, que augura una generación post-millennial que habrá aprendido de lo negativo de estos millennials, que tienen como una frontera, un muro, como The Wall de la película, ¿no? La película sobre el muro que les impide pasar al otro lado, que en este caso es el mundo de los adultos, pero también en The Wall siempre hay pequeños túneles que se van construyendo y es a través de estos túneles que los jóvenes pueden labrarse un futuro que será no solo su futuro, sino que será el futuro que permitirá
a la sociedad renovarse globalmente, puesto que si no hay esos túneles que permiten superar los muros, pues la sociedad, el sistema de bienestar social y la viabilidad económica de nuestra sociedad no está en cuestión y no deberíamos ser negativos o pesimistas en ese sentido. Bien, por nuestra parte sería todo, doctor Carles Feixa. Agradecemos que nos haya concedido su tiempo para esta entrevista que fue transmitida en vivo mediante nuestras páginas de Facebook. La podrán consultar visitando nuestra página y le agradecemos que nos haya concedido su tiempo. Sabemos que tiene otras ocupaciones y nos sentimos muy afortunados de que participe en nuestra revista y de haber podido entrevistarlo para seguir creciendo con el proyecto de la revista. Justamente en este número de edición especial, que ya cumple un año la revista, queríamos presentar una sección nueva, algo nuevo, y que mejor que aceptara inaugurar la sección de la revista y que nos acompañe, y próximamente le enviaremos cuando esté completo en octubre, le vamos a enviar su colaboración de toda esta charla que tuvimos mediante Skype, y estamos pues muy agradecidos por mi parte, Jacqueline Ávila y Juan Alfonso también, que somos colaboradores directos de la revista Caleidoscopio. Ha sido un placer, Juan Alfonso y Jacqueline, hablar con vosotros. Incluso es posible que me la podáis entregar en mano, puesto que es posible que a principios de noviembre esté en Guadalajara, invitado por la Cátedra de Juventud de la Universidad de Guadalajara. Os lo confirmaré. Y también decir que, dado que es una revista de trabajo social, aunque yo no soy trabajador social en cuanto a mi título, sí siempre mi investigación ha estado muy conectada con el espíritu del trabajo social, que es ayudar a los grupos, a las personas a que se labren un futuro, y en casi todas de mis investigaciones, las últimas, por ejemplo, con jóvenes latinoamericanos emigrantes en Barcelona, siempre ha habido trabajadores sociales colaborando con nuestro equipo, porque entiendo yo que hoy en día el trabajo social debe incorporar una parte de investigación. Todo el trabajo social, antes de intervenir sobre su mundo, sus sujetos de estudio, debe conocer cuáles son las realidades con las que se mueve, y debe haber un buen diálogo entre unos y otros. Gracias a vosotros y a vosotras, y espero que mis reflexiones os hayan sido de interés. Sí, claro que sí, doctor, y cuente con ello. La revista si viene, y precisamente aquí a Guadalajara le entregaremos con mucho gusto el ejemplar en físico. Nada más le queríamos pedir, ahorita ya vamos a parar la transmisión, si nos permite vamos a grabar de la pantalla un video de usted como de duración de uno o 2 minutos, invitando a escribir a la revista y también invitando a leer esta nueva sección que usted inaugura, donde van a encontrar la entrevista que le realizamos. Entonces, ahorita que paremos de acá, yo le doy la señal para grabarlo de aquí de la pantalla y después subir el video para que lo tengamos en promocional. Sí,